pediatría o infantil, sabemos que es un tema bastante importante y muy de moda. Ahorita en pandemia yo creo que nos hemos dado cuenta que la gran mayoría hemos subido de peso o han subido de peso, sobre todo los pacientes pediátricos, pues porque han estado confinados desde hace año y medio más. Y sí se ha visto un incremento muy importante en sobrepeso y obesidad y por consiguiente todas las comorbilidades asociadas. Entonces es muy importante que pongan bastante atención porque este es un tema que van a ver todos los días, aunque no se dediquen a ser pediatras, por ser médicos generales o simplemente cualquier especialidad que vayan a agarrar hasta patología o radiología o algo donde no tengan que tener mucho contacto clínico, pues se van a enfrentar a algún familiar, amiguito, vecino, hijo que tenga este problema. Entonces es importante estar ahí atentos. ¿Qué es la obesidad? Pues sabemos que es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica y a veces como pues es que está gordito, tiene sobrepeso, no lo vemos realmente como una enfermedad, simplemente es una condición, pero realmente es una enfermedad crónica multifactorial que suele iniciarse en la infancia o adolescencia y que generalmente es porque hay un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético. Es más lo que vamos a consumir que lo que vamos a quemar. En el 95-97% de los casos, esta va a ser la causa, una obesidad exógena que vamos a incrementar la ingesta respecto al gasto energético o el ejercicio que vamos a quemar. Solo un 3-5% de las obesidades que vamos a ver van a ser de causa endocrinológica o genética, va a ser algo muy raro. Entonces, pues la gran mayoría de las veces nos ponemos gorditos pues porque comemos más y no hacemos ejercicio. Es una enfermedad inflamatoria sistémica que, pues, que genera un trastorno metabólico, una inflamación crónica que se ve conducido por un exceso de tejido adiposo. ¿Qué significa obesidad? Pues es algo de cultura general así rapidito. Desde 1651 fue utilizada esta palabra y viene del latín ovedere, o la palabra obeso viene del latín ovedere, que está formada por las raíces ove o sobre y todo que abarca y sobre, perdón, o abarca todo, o edere, comer, es decir, alguien que se lo come todo. Eso significa la palabra como tal de obesidad. Ahora, ¿por qué como más? ¿Qué es lo que pasa en nuestros niños o por qué algunos tienen una predisposición a querer comer más? Desde que estamos in útero vamos programando a nuestros niños metabólicamente para comer más. Yo como mamá, según la alimentación que tenga cuando esté embarazada. No sé que no están compartiendo. ¿Así? ¿Ya saben? ¿Ya? ¿Sí se ven los que están en línea? ¿Sí me pueden responder? ¿Se ven las diapositivas? No, no se ven. Ay, ¿por qué no me dicen? Mejor la... A ver. ¿Ya? Déjame quitar nada más esto para que se vea un poquito más grande. Listo, una disculpa. Pero no se puede poner como para aquí. ¿Sí? Ok. ¿Ahora sí lo ven bien los que están en línea? ¿Sí me contestan? Ok. Bueno, yo no lo veo ahora aquí, pero lo veo acá. Ahorita, pues, como les mencionaba, ¿por qué comemos más? Pues porque vamos programando a nuestros niños. Desde que estamos in útero, la mamá lo que come, ya hay muchos estudios científicos donde hay cambios epigenéticos desde que están in útero estos niños, donde nosotros le vamos diciendo qué nos gusta o qué le gusta o qué le va a gustar comer. Según lo que yo coma en el embarazo como mamá, le va a gustar a ese niño muy probablemente lo que va a comer.
si hubo algún insulto perinatal, si la mamá tuvo hipertensión, preeclampsia, diabetes gestacional, si subió más de 15 kilos en el embarazo, que estuvo expuesta a una gran cantidad de adiposidad, esto se ha visto que también va cambiando genéticamente a estos niños y finalmente los predispone a comer más o a subir más de peso. Si yo le di seno materno, es un factor protector. En general se ha visto que los niños alimentados con seno materno tienen una predisposición menor a desarrollar sobrepeso o obesidad. ¿Con qué lo lacté y a qué edad inicié esta lactación? Hay también un poco de controversia de la lactación en sí, pero idealmente o los estándares o lo que se recomienda es después de los 6 meses iniciar alimentos sólidos. Si los empezamos antes, hay una probabilidad mayor de desarrollar sobrepeso, obesidad y sobre todo algunas otras alergias. Además, en qué momento introducir leche entera, etcétera. Entonces, todo esto son factores de riesgo que vamos sumando para finalmente desarrollar sobrepeso, obesidad en estos pacientes. Ay, ¿cómo le voy a pasar? Ay, ahí está. Ya, es que... Si no pasa. Pero y luego acá le voy a estar pasando así, así, ya. Ok. Bueno, dentro de epidemiología, después de estos problemas técnicos, va a ser algo rapidito nada más para que sepamos. Esto es un estudio que se hizo aquí en Monterrey, en Nuevo León, para que vean que realmente, y esto fue ya hace ratito, fue desde hace 2014 que se hizo ese estudio, y ya combinando las prevalencias de sobrepeso, obesidad en diferentes unidades de medicina familiar del IMSS y en una escuela primaria, vemos que la prevalencia combinada era del 45.5%. Cuando normalmente lo reportado es que andamos alrededor de 30% la prevalencia combinada en etapa escolar. 3 de cada 10 niños aproximadamente tienen sobrepeso o obesidad. En la adolescencia es alrededor de 4 de cada 10. Y esta prevalencia ha ido permaneciendo desde hace aproximadamente 10 años, a pesar de intervenciones constantes que se han hecho a nivel gubernamental, social, escuelas, etcétera. Y seguimos más o menos teniendo esta tendencia desde hace ya bastantitos años. Si vemos aquí, como ven, en salud del 2006 al 2018, cómo se ha ido incrementando o más o menos permaneciendo, solamente cambia se ha incrementado más la obesidad o se ha disminuido más el sobrepeso, pero en general, combinado 34, 34, 35, es alrededor lo que ha permanecido con ya bastantes añitos. Acá, por ejemplo, en niños también igual en etapa escolar se ha visto que a nivel ciudad es un incremento mayor, alrededor del 37.9, o sea, 38% es la prevalencia combinada a nivel o a diferencia de las personas que viven en el campo, muy probablemente porque tienen más actividad o los niños de ciudad están más expuestos a pantallas y esto pues puede predisponer a que tengan una mayor prevalencia. Aquí es en pacientes adolescentes, si se fijan también más o menos comparando con los años, ha ido incrementando de 34 a 38%, de 35 a 41%, es lo que han ido más o menos aumentando, esto es de acuerdo al género, perdón, no lo puse ahí, hombres, mujeres y combinado. Y acá pues también combinando campo y ciudad, también se ve que en ciudad es un poquito mayor. Para fines rasgos, digo, no es necesario que se aprendan exactamente el 0.3, 0.4%, alrededor de 3 pacientes de cada 10 es en niños, 4 de cada 10 en adolescentes, que es bastante alto. Muy probablemente ahorita después de pandemia estas estadísticas o encuestas van a incrementar. Ahora, aquí lo que les voy a enseñar es hacer una correcta historia clínica que ustedes puedan abordar de manera correcta al paciente para que sepan qué es lo que le tienen que pedir y a quiénes sí tienen que referir o no. La historia clínica del paciente con sobrepeso o obesidad es muy grande y los papás no te dicen nada. Tú les das una enfermedad, no tengo nada.
Pero ya cuando le vas escarbando, ahí sale. Recuerden, antecedentes heredofamiliares de riesgo que tienen que preguntar intencionadamente: diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemias o enfermedades isquémicas antes de los 60 años. Porque a veces eso no preguntamos. ¿Alguien, alguna enfermedad? Ah, pues sí, diabetes en el abuelo y ya. Pero a ver, hay hipertensión, hay obesidad, alguien se infartó, porque a veces, sí, es que el abuelito se murió de un infarto a los 55, o el papá le dio un infarto a los 50 años. Y a veces eso los papás no lo dicen, solo se acuerdan diabetes e hipertensión. Pero es importante las enfermedades isquémicas porque es un factor de riesgo también importante. Esto dentro de los heredofamiliares. Dentro de los antecedentes perinatales que tienen que interrogar intencionadamente, obviamente si fue un paciente de término, cuánto pesó al nacer. Aquellos niños que tienen un peso menor a 2,500 o que pesan más de 4 kilos, tienen una predisposición mayor a desarrollar obesidad. ¿Por qué los de 2,500 o abajo de estos? Porque muchos de estos niños hacen un fenotipo ahorrador. ¿Qué es esto? Que tienen poquita tejido adiposo, aprenden a vivir con poquito, hacen un retraso en el crecimiento intrauterino y empiezan a hacer células adiposas guardadoras de energía. Porque ellos, estando in útero, vivieron con poquita tejido adiposo o poquita energía, y al momento en que salen a la luz o dan a luz las mamás, generalmente tienden a que estas células adiposas siguen teniendo esta predisposición a guardar. Entonces, aunque tú les des la comida que normalmente se le tiene que dar, o el biberón o el seno materno, pues estos niños van a subir más de peso. Son aquellos que tienen un catch-up de recuperación muy rápido, que normalmente, ¿cuánto es lo que tienen que aumentar de peso los primeros 4 meses los bebés? Cada mes, ¿cuánto aumentan? Ya eso ya lo vieron. ¿Cuánto? Entre 750 gramos y 1 kilo más o menos es lo que aumenta. Bueno, estos bebitos aumentan 1,5, 2 kilos cada mes, o sea, tienen un crecimiento, recuperación casi de lo doble de lo que normalmente debe de ser. Entonces hay que tener cuidado con estos niños que tienen un catch-up rápido. Obviamente preguntar si las mamás tuvieron hipertensión, diabetes, preeclampsia, si aumentaron más de 15 kilos en el embarazo. Hay veces que dicen, no tuve diabetes gestacional, pero tuvieron un niño de más de 4 kilos, 3,900, pero realmente nunca le hicieron curva, entonces, o nunca se detectó, se hizo screening. Entonces, muy probablemente estas mamás a lo mejor sí tuvieron, pero no se hizo el diagnóstico, porque aunque lo duden o no lo crean, ahorita todavía hay ginecólogos que no solicitan la curva de tolerancia o el screening de diabetes, a pesar de que pues se tiene que hacer ¿en qué semana? ¿Se acuerdan? En el segundo trimestre, alrededor de la 24 a la 28 semanas, ¿ok? Entonces es importante, y de hecho pacientes de riesgo ahorita, idealmente se tendría que pedir desde el primer trimestre, pacientes con obesidad, resistencia a la insulina o antecedentes. Bueno, entonces esos son los antecedentes perinatales que tenemos que preguntar en el paciente, son bastantes. ¿Qué otras cosas? Obviamente antecedentes personales patológicos del niño, cómo estuvo su desarrollo psicomotor, en qué momento fue que empezó a tener obesidad o en qué momento empezó a subir de peso. La mayoría de los niños empiezan a subir de peso cuando entran a la primaria o en etapa escolar. Aquellos niños que tuvieron obesidad o sobrepeso desde que son lactantes, hay que buscar si no hay alguna cosa endocrinológica o genética, sobre todo asociada. O aquellos niños que tienen retraso en el desarrollo psicomotor, puede asociarse también a algo genético. Entonces es importante preguntar a qué edad empezó a caminar, a qué edad dijo sus primeras palabras, cómo le va en la escuela, en qué año va, lo han pasado de año, está bien, etcétera. O sea, hasta eso. Obviamente tenemos que checar si no hubo algún tipo de evento desencadenante, si se cambiaron de ciudad, si tomó algunos medicamentos por algún antecedente personal, asma, etcétera. Entonces, preguntar antecedentes personales patológicos del paciente. Y esto, muy importante, estilo de vida. Porque a veces nada más preguntamos los demás antecedentes y bueno, pues sí está gordito, pero ya nos olvidamos realmente pues cómo está el estilo de vida. Más o menos hay alrededor de un 40-60% de influencia genética, un 40-60% de influencia ambiental. Entonces, aunque ambos padres sean obesos
y yo traiga todos estos antecedentes de peso alto al nacer, etcétera, si no estoy expuesto a un ambiente muy obesogénico, probablemente puedo evitar tener obesidad. O igual, aunque ambos padres sean delgados y no tengan antecedentes y estoy expuesto a un ambiente obesogénico de estilo de vida, puedo tener obesidad. Entonces es más o menos 50-50. ¿Qué hábitos vamos a interrogar? Obviamente, cantidad de bebidas azucaradas que consume por semana, cantidad de chatarritas, cantidad de frutas, verduras, si hace ejercicio, qué tipo de ejercicio, porque a veces es frecuente que dice, sí hace ejercicio. Juega fútbol, ¿cuánto? No, pues 3 horas. ¿Cuánto? Todos los días. Juega fútbol 3 horas todos los días y no baja. Pues algo no está bien, o no estás haciendo el ejercicio de manera correcta, o generalmente es el típico niño con sobrepeso que lo dejan de portero y no corre. Entonces, pues bueno, vamos a decirle, mamá, hay que cambiar de posición del niño, o porque el niño pues está cómodo de portero, ¿verdad? Entonces, pues sí es importante ver qué tipo de ejercicio está haciendo porque a veces no es el más efectivo. O a lo mejor a las niñas que las meten a ballet o a taekwondo, o niños que los meten así y pues nada más están parados toda la clase y no están haciendo gran esfuerzo, vaya. Entonces es importante ver si es un ejercicio supervisado y efectivo. Obviamente es importante checar si hace siesta, a qué hora se duerme, cuántas horas pasa frente a pantallas. Son muchas cosas que tenemos que interrogar y que anotar en el expediente. Ahora, ¿qué síntomas? También es importante preguntar, porque viene, pues porque tiene sobrepeso, si es que viene por esto, porque la mayoría de las veces que me los refieren a mí van por otra cosa y el pediatra de que, a ver, está gordito, vamos a enviarlo a endócrino. Síntomas que tenemos que interrogar aquellos relacionados a las comorbilidades que nosotros estamos teniendo con obesidad. ¿Cuáles son esas comorbilidades? Diabetes, hipertensión, dislipidemias, etcétera, ¿verdad? O aquellas obesidades endógenas que pueden estar asociadas. Entonces hay que preguntar si tiene poliuria, polidipsia, polifagia, nicturia, enuresis, cefalea, fosfenos, tinnitus, si ronca, porque es frecuente que estos niños ronquen o que tengan un SAOS asociado. Si tiene rinitis o infecciones de vías respiratorias frecuentes, tos frecuente, si se cansa al caminar, si claudica, si le duele, porque también es frecuente asociado una complicación que es el deslizamiento de la epífisis del fémur. Entonces a veces son esos niños que también no pueden hacer mucho ejercicio porque les duele. Si tienen, obviamente si ya son adolescentes, cómo están sus ciclos menstruales, cómo está su sangrado, si son regulares, si no, etc. Entonces, síntomas asociados a las comorbilidades relacionadas a la obesidad, acné, etcétera, ¿verdad? Ahora, a la exploración física, ¿qué vamos a buscar intencionadamente a la exploración física? De la cabeza hasta los pies, igual, es tratando de buscar cosas relacionadas a las complicaciones de la obesidad o a los diferentes tipos de obesidades endógenas. Entonces, en la cabeza, checar que no haya cara de luna llena, hirsutismo, acné, si en la espalda tienen giba, si tienen bocio a nivel del cuello, si no tienen hipertrofia amigdalina de cornetes, ver cómo está la composición del tórax, si los varones tienen lipomastia, ginecomastia, o si las niñas son muy pequeñas y ya obviamente ver el grado de desarrollo de Tanner, estas niñas tienen una predisposición mayor a tener pubertades precoces o pubertades tempranas o rápidamente progresivas. Entonces, evaluar el grado de desarrollo de Tanner mamario, de Tanner púbico. En los varones es importante revisar genitales. A veces por lo que me van a consultar a mí es porque el niño tiene micropene o parece que tiene micropene, es un pseudo micropene porque el penecito está incluido en la grasa suprapúbica y eso es lo que les preocupa a los papás. Entonces es importante revisar eso. Obviamente en los campos pulmonares, checar que no haya estertores y bilancias, que sea lo que le esté ocasionando a este niño un poco más de cansancio. Hicimos un estudio hace como unos 3, 4 años en la clínica de obesidad, donde les hicimos espirometrías a los pacientes con sobrepeso o obesidad y los correlacionamos con una encuesta donde pues tenían síntomas asociados a asma. Y
alrededor de un 60% de estos pacientes tuvieron alteraciones en la espirometría, ya sea obstructiva o restrictiva. Entonces, estos niños realmente tienen o están problemados a nivel respiratorio, ventilatorio, y esto fue correlacionado igual con los síntomas que ellos manifestaban. Y aparentemente no eran pacientes con diagnóstico de asma. Entonces, es importante auscultar o revisar muy bien el tórax. A nivel del abdomen, son niñas o adolescentes o varones que está también frecuentemente asociado con colecistitis o coledocolitiasis, entonces, y esteatosis hepática. Entonces, hay que buscar si no hay hepatalgia, hepatomegalia, signo de Murphy positivo o que tengan datos de dolor a nivel de vesícula, ¿verdad? Entonces, es importante a nivel de abdomen revisar esto. Obviamente, revisar cómo está la marcha, si claudica o no, si tiene deformidades en las extremidades, genuvario, genuvalgo. Obviamente, checar cómo son las estrías, si es que tiene estrías, en dónde las tiene, de qué color son, de qué tamaño son, cómo está la distribución de la grasa. Son muchas cosas. Por eso les pongo el dibujito y ya ustedes van checando. Yo ya me lo sé porque tengo muchos años con esto, ¿verdad? Pero sí es importante y tratar de acordarse de la cabeza a los pies que tengo que buscar. Porque nada más es la típica que nada más revisan así, no, pues no tiene nada. No, o sea, hay que checarlo así muy concienzudamente. Obviamente la acantosis, ahorita ni les mencioné la acantosis porque cuando les pregunto a los estudiantes o residentes, a ver, ¿qué le van a revisar a un paciente con obesidad? Pues si tiene acantosis, es lo primero que me dicen, pero realmente son muchas otras cosas más. Obviamente la acantosis a nivel de cuello, axilas, ingles, nudillos, pliegues de codo, etcétera. Son muchos lugares donde tenemos que revisar esta acantosis. Rápidamente, nada más para saber si tenemos acantosis en la parte posterior del cuello es leve, si está en la parte lateral moderada y si tiene el cuello o collar de acantosis o todo completo, pues severa. Si quieren así, apréndanse, leve, moderada, severa. Es más o menos para estadificar. Y obviamente a mayor grado de acantosis, mayor probabilidad de que tengan resistencia a la insulina y pues que finalmente vayan a desarrollar diabetes. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico se va a hacer exactamente igual que en los adultos, por el índice de masa corporal, que ya lo sabemos todos, que es el peso entre la estatura al cuadrado. Pero en los niños, en los adultos es muy fácil, arriba de 25 sobrepeso, arriba de 30 obesidad, arriba de 40 obesidad mórbida. En los niños y adolescentes tenemos que estadificar con una gráfica en base a percentiles, como todo en pediatría. Entonces, en los niños, de acuerdo a las gráficas de CDC, mayores de 2 años, un percentil menor al 5 es desnutrición, entre el 5 y el 84 está normal, arriba del 85 es sobrepeso, arriba del 95 es obesidad y arriba del 99 es obesidad severa, mórbida o máxima. En los niños casi no se dice mórbida porque dicen que es muy fuerte o que a los papás no les gusta que les digamos así, pero en realidad es eso. Es una obesidad severa, así prácticamente para que sepan. Entonces, esto es como vamos a hacer el diagnóstico. Sacan el IMC y grafican. Tienen que graficar en estas gráficas. Estas son las de la CDC y hay de niñas y de niños. Y como ven, pues igual, vamos a estar estadificando, de acuerdo, ahí vienen los colorcitos, el rojo es obesidad, el amarillo es sobrepeso, el verde es normal y abajito es lo que están desnutridos, ¿verdad? Y esto es en base a las gráficas de la OMS. Si ven las que tienen en la consulta 14 o en la 13, donde van a rotar a veces, o no sé si ya sigan yendo, todavía no, bueno, donde iban a rotar cuando no había pandemia, pueden acercarse, cualquiera que ustedes quieran, digo a los que están en línea o los que están aquí, acercarse conmigo. Yo estoy en la consulta 14, yo vengo miércoles y jueves a las 8 de la mañana y les puedo proporcionar todas las gráficas que quieran, o si quieren un día acompañarme en la consulta, con mucho gusto. Obviamente, si quieren al final, como quiera, ahí les paso los datos y van a estar ahí, mándenme un mensajito y nos ponemos de acuerdo para que no nos amontonemos por la situación. Pero es importante, como quiera, que se vayan exponiendo. Todos los días que me toca consulta, hoy precisamente,
Tengo pacientes con sobrepeso, obesidad, talla baja, pubertad, etcétera, que son cosas que vamos a estar viendo últimamente muy común. Entonces sí es importante que empiecen a practicar un poquito más de esto, porque hasta para las gráficas o poder graficar de manera correcta nos equivocamos. Entonces es importante empezar a exponerse ustedes para que lo puedan hacer bien. Yo doy muchos talleres de crecimiento, sobre todo a pediatras generales y ya graduados, y se equivocan para graficar. Entonces, obviamente que ustedes van empezando, pues también. Entonces es importante estarlo haciendo. De acuerdo a las gráficas de la OMS, alrededor de 1 a menos 1 es normal, arriba de 1 es sobrepeso, arriba de 2 desviaciones estándar es obesidad y arriba de 3 desviaciones estándar es obesidad severa o máxima. Ahora, hay otra definición que es obesidad central, que es cuando nosotros medimos la circunferencia de cintura y se encuentra arriba de la percentila 90, de acuerdo a edad. O tablas también ya establecidas para pacientes pediátricos, y nosotros tenemos aquí en México nuestras tablas, que son las de Fernández, que también las pueden checar en internet, y también viene de acuerdo a la edad. Si tenemos 9 años y mide 80 centímetros la cintura y es varón, pues tiene arriba de la percentila 90. Nosotros vamos ahí revisando, y de acuerdo a los centímetros que medimos, pues está elevado o no. Arriba de la percentila 90 es obesidad central. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente para evaluar síndrome metabólico, los criterios diagnósticos se basan en obesidad central o la circunferencia de cintura, no el IMC. Solo algunos autores que son, creo que es un solo autor que utiliza el IMC o decir si tienen sobrepeso o obesidad de acuerdo a IMC, pero la gran mayoría es medir la cintura. Entonces es importante como sea medirlo. Ahora, ¿qué pasa cuando me aumenta la grasa en el abdomen? Generalmente, digo, esto es algo también que se han hecho en muchos estudios, la percepción que tenemos nosotros como papás de lo que es estar obeso nuestro hijo, pues no lo vemos gordito. Y decimos, a ver, ¿quién está obeso? Pues el de la orilla, ¿verdad? El de la orilla, su orilla derecha. Pero realmente desde el tercer niño empezamos a incrementar grasita en el abdomen, y generalmente esto hace que tengamos mayor resistencia a la insulina. Empezamos a tener una dificultad para que el receptor de insulina actúe de manera correcta. Generalmente al aumentar los niveles de insulina hace que formemos más grasa también. ¿Y qué pasa cuando nosotros no tenemos una insulina correcta o de buena calidad? Empezamos a incrementar los niveles de insulina, y llega un momento en que esta insulina pues ya no funciona de manera correcta, no actúa en su receptor, y por consiguiente se eleva la glucosa y viene la prediabetes y luego la diabetes. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones asociadas a obesidad? Pues ya, todas las que están aquí y de las que les he estado mencionando. Diabetes, hipertensión, esteatosis hepática, síndrome de ovario poliquístico, asma, deslizamiento de la cabeza femoral, pseudotumor cerebri, trastornos de alimentación, alteraciones musculoesqueléticas, gastrointestinales, etc. Son muchísimas, aquí también las tienen, y pues bueno, es importante saber. ¿A quiénes vamos a referir al especialista? ¿A quiénes vamos a referir con el endocrinólogo? No es importante que se aprendan cada una de las características de los que tienen deficiencias hipotalámicas, de crecimiento. Acuérdense, talla baja y obesidad se manda al endocrinólogo. Los niños gorditos tienen talla alta, son los de atrás de la fila, son los grandotes. Si están bajitos, probablemente puedan tener algo endógeno o endocrinológico. Entonces es importante a pacientes que tengan con talla baja y sobrepeso poderlo referir al endocrinólogo. Y además, si tenemos talla baja, sobrepeso y retraso en el desarrollo psicomotor, muy probablemente sea una obesidad endógena por algo genético. Hay muchos síndromes genéticos asociados a obesidad: Prader-Willi, Beckwith-Wiedemann, Bardet-Biedl, Carpenter, son muchísimos. No les voy a pedir tampoco que se aprendan cada una de las características, se los menciono aquí para que sepan en qué consisten,
Pero recordar también, talla baja, obesidad y retraso en el desarrollo psicomotor, obviamente si ven ciertos rasgos dismórficos en el paciente, pues es importante referir. Ahora, ¿a quién van a referir también? Al endocrinólogo. Cuando ustedes vean a un paciente obeso, que empezó su obesidad antes de los 2 años, o que tiene datos de pseudotumor cerebril. ¿Qué es el pseudotumor cerebril? Pues que tiene cefalea frecuente y que le hacen una resonancia y no ven tumor y tiene aumentada la presión intracraneal. Estos pacientes les hacen una punción y tienen aumentada la presión. Entonces, pues se hace el diagnóstico del pseudotumor cerebral. Y es una complicación que se ve, no crean que tan raro, sí lo vemos en los pacientes obesos. Obviamente síndrome de apnea obstructiva del sueño, que tenga el síndrome de hipoventilación, obesidad, también estos niños retienen mucho CO2 y también se andan durmiendo en cada esquina. Deslizamiento de la cabeza femoral, menores de 2 años con sobrepeso, aquellos con obesidad severa o mórbida que tengan un IMC arriba de la percentila 99, idealmente también tendrían que referir a estos niños, obviamente esteatosis hepática, colelitiasis, diabetes tipo 2, que ya tengan el diagnóstico, asma, síndrome de ovario poliquístico, depresión o trastornos de alimentación. Si cuando ustedes los ven por primera vez ya tiene esto, hay que referirlo. Obviamente le pueden tomar sus exámenes de laboratorio, abordaje inicial y pueden citarlos para ver el resultado y ustedes le den ese pequeño seguimiento, pero finalmente va a terminar con el endocrinólogo porque muy probablemente se tiene que medicar con algo más, no solamente con dieta y ejercicio. Laboratorio vamos a pedir a todos los pacientes que estén arriba de la percentila 85, vamos a pedir una química sanguínea, un perfil de lípidos, unas pruebas de función hepática y si tiene acantosis podemos pedir de entrada insulina basal. Todas las demás que están ahí están en las guías que se puede solicitar, pero por ejemplo, si ya la hemoglobina glucosilada me sale entre 5.7 y 6.4 o tuve una cifra de determinación de glucosa en ayuno alterada o con intolerancia, pues entonces ya le pedimos la curva. De entrada, no les recomiendo que le pidan curvas a los niños, porque si alguien ya se ha hecho una curva, sabe que es muy molesta y a los niños te vomitan, le escupen, no la hacen bien. Tienen que calcular por kilo los gramos de glucosa que le tienen que dar, que es 1.75 gramos por kilo. Entonces es importante con un tope de 75, obviamente, si aunque salga, porque hay niños que son muy gorditos y va a salir 80, 100, etcétera. Entonces, es un tope de 75 lo máximo. Entonces, generalmente niños menores de 10 años, a menos que estén muy, muy gorditos, pues pueden completar ese 75, ¿verdad? Entonces, de preferencia, no traten de pedir curvas y digo, sí es bueno saber, pero a veces no la vamos a pedir de manera correcta y pues nada más vamos a molestar al niño. Para fines prácticos, vamos a pedir química sanguínea para ver glucosa, ácido úrico. Perfil de lípidos, obviamente para ver colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL, que es el colesterol bueno y malo, y las pruebas de función hepática, porque es importante checar transaminasas, porque es comúnmente asociado también la esteatosis. Entonces vamos a pedir esas 3 cosas y si ustedes ven aparte de la acantosis, pues la insulina. ¿No se les olvida? Bueno. Es importante pedir los estudios, pero saber interpretarlos. ¿Cómo vamos a ver que está normal o no está normal? Bueno, aquí rápidamente les menciono. Si la glucosa está abajo de 100, es normal. Entre 100 y 125 en ayuno, es una glucosa en ayuno alterada. Y arriba de 140 en la curva, si es que le llegaron a pedir la curva de 75 gramos a las 2 horas que esté arriba de 140, es una intolerancia a los carbohidratos. Diabetes, ya sabemos, igual que en el adulto, es arriba de 126. Si está arriba de 200 en la curva, es diagnóstico también de diabetes, o que la hemoglobina glucosilada salga arriba de 6.5, ¿verdad? Entre 5.7 y 6.4 de hemoglobina glucosilada también es un rango de prediabetes. ¿Por qué menciono tanto esta prediabetes? Porque si no hacemos ninguna intervención y ustedes ven a un paciente que trae 107 de glucosa y me ha tocado, está normal, pues está 107, no tiene diabetes.
Pues no, pero tiene prediabetes y hay un 50% de probabilidad de desarrollar diabetes en los siguientes 5 años. Eso es un riesgo alto realmente. Entonces, por eso es importante hacer intervención, obviamente, desde que tenemos prediabetes. En los lípidos, recordar, colesterol básicamente es igual que en los adultos, arriba de 200. El LDL que esté arriba de 130 ya es de riesgo, o un HDL abajo de 35, o que los triglicéridos en menores de 10 años estén arriba de 110 o arriba de 150 en mayores de 10 años, como en los adultos. Entonces, recordar, triglicéridos arriba de 150, colesterol arriba de 200, un HDL abajo de 35. Ojo, estos son los de gran riesgo, pero los puntos de corte de síndrome metabólico, según los autores que ustedes revisen, pueden ser un poco diferentes. ¿Ok? Insulina. Ya les dije que íbamos a pedir insulina. ¿Por qué es importante? Pues para hacer un cálculo de un índice de resistencia a la insulina. Entre mayor resistencia a la insulina, más riesgo obviamente de desarrollar diabetes y más difícil de que el paciente pueda bajar de peso solito, porque muchas veces estos pacientes se van a ver beneficiados con algunos fármacos. Que esté en ayuno arriba de 15, ahorita el punto de corte inclusive ya se baja arriba de 10, se puede considerar ya alterada una insulina en ayuno. O que a las 2 horas en la curva me salga arriba de 75, también en una curva de tolerancia con 75 gramos. Y para fines prácticos, recordar, el índice de OMA o el índice de HOMA es importante también calcularlo. Como no vamos a pedir la curva la mayoría de las veces, simplemente con una glucosa e insulina basal hacemos este cálculo, que es multiplicar la glucosa por insulina y lo dividimos entre 405, que ya es una constante. Esa constante, ahí se las pongo, se saca de multiplicar el peso molecular de la glucosa por el peso molecular de la insulina. ¿Cuál es el de la glucosa? 18, el de la insulina 22.5. Entonces, al multiplicar sale ese 405. Entonces, es importante, bueno, que sepan de dónde viene, aunque después se les olvide, pero nomás acordarse que la constante es, entre que lo van a dividir, es 405. ¿Y cuánto es lo normal? También hay controversias con el punto de corte. Arriba de 2.5, arriba de 3, arriba de 3.5. Para fines prácticos, también desde hace varios años en México ya tomamos arriba de 2.5 en niños, está alterado y tiene resistencia a la insulina. ¿Ok? Entonces, para que no se les olvide. ¿Qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico igual, va a ser un conjunto de enfermedades que finalmente te van a llevar a una enfermedad cardiovascular o un conjunto de condiciones que te van a predisponer y como les dije, igual va a haber una influencia genética, una influencia ambiental, casi siempre el síndrome metabólico también lo inicial es que tienes resistencia a la insulina. Esta hiperinsulinemia finalmente te lleva a una intolerancia a la glucosa, a incremento de triglicéridos, a disminución de HDL, incremento de LDL, que aumente la presión. Esto hace que aumenten ciertas citocinas inflamatorias y disminuyan las antiinflamatorias y te lleva a un estado procoagulante que finalmente terminas en una enfermedad cardiovascular. Entonces es básicamente lo que es el síndrome metabólico, porque pues lo que nosotros vamos a pedir en los exámenes de abordaje inicial es precisamente para buscar síndrome metabólico y pues lo de las transaminasas también, ¿verdad? Pero los exámenes básicos, que es la química sanguínea y el perfil de lípidos, es para buscar específicamente síndrome metabólico, que es muy común en pacientes pediátricos con obesidad. Al menos tener 1, 2 o los 3 componentes para hacer diagnóstico. 3 componentes hace diagnóstico. Pero si ya dice, tiene 1 o tiene 2, no, pues no tiene, está bien, así lo dejamos. No, pues no, obviamente, si ya aunque tengamos un componente que simplemente es la obesidad central, pues hay que hacer una intervención. Ahora, estos son los puntos de corte del Consenso Mexicano de Obesidad, que se hizo hace como unos 3, 4 años. Una hipertensión arriba de 130/85 o arriba de la percentila 95, igual para edad y género.
que tengamos una glucosa en ayuno arriba de 100, que tengamos triglicéridos arriba de 150, una circunferencia de cintura arriba de la percentila 90 o un HDL menor a 45 en hombres o menor a 50 en mujeres. Si se fijan, aquí el punto de corte es un poco mayor y los puntos de corte que estamos tomando aquí es por nuestro tipo de población mexicana que tiene un factor de riesgo mayor que los demás. Entonces, en el consenso mexicano de obesidad se tomaron puntos de corte un poco más estrictos. De hecho, en un congreso que estuve cuando iba a congresos, hace como unos 3 años también, que se presentó el consenso de obesidad infantil en la Sociedad Americana de Endocrinología, y ellos decían, pues también, que se dan ciertos tratamientos, 6 meses no funciona, se lo quitas metformina, ¿no? Que es el caballito de batalla. Y luego ya decimos, pues 6 meses y nosotros tenemos aquí a nuestros niños 1000 años con metformina y pues está bien, o sea, a veces los necesitan. Pero ellos decían, bueno, es que, porque si les preguntamos, bueno, ¿y la población mexicana? Ah, bueno, la población mexicana es aparte, ustedes den metformina todo el tiempo que quieran. Porque realmente tenemos, nuestra genética es obesogénica y diabetogénica. Entonces tenemos una predisposición mayor los latinos a tener estas enfermedades metabólicas. Entonces, obviamente, los puntos de corte que tenemos que tomar pues son más estrictos. Por eso es importante, bueno, tratar de aprendernos esto. Ahora sí, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? ¿Cómo vamos en tiempo? Vamos bien. ¿De aquí o de los que están en línea? Para empezar con el tratamiento. ¿No? Bueno, tratamiento. Hay muchos estudios que se hacen tratando la obesidad, pero pocos son los que tienen éxito realmente. Todos queremos tratar la obesidad, endocrinólogos, gastroenterólogos, pediatras, psicólogos, nutriólogos, todo el mundo queremos, los psiquiatras, etcétera, ¿verdad? Pero realmente ya vemos que si la terapia conductual, que si le damos tal droga, que si le damos cambio nada más en estilo de vida, que si tal dieta, que si la keto, que si el ayuno intermitente, que si y hay dietas de moda y que si el asterisco, que si la zona, que muchas cosas, pero realmente pocos son los que tienen éxito porque es una enfermedad crónica. Entonces tienes que cambiarte el chip, tu estilo de vida. Si no cambias tu estilo de vida, finalmente vas a volver a subir de peso. Entonces es importante que los niños y adolescentes tenemos que cambiar ese comportamiento y por eso es tan complicado y difícil. Ahora, como les digo, lo principal es la modificación en el estilo de vida. Si no hay un éxito con solo la modificación en el estilo de vida, podemos utilizar tratamiento farmacológico, que ahorita vamos a ver, y obviamente en adolescentes podemos utilizar cirugía bariátrica, pero con un grupo así súper experto en cirugía bariátrica para adolescentes. Los objetivos del tratamiento va a ser mejorar la salud física y emocional, obviamente a largo plazo. Adaptar un estilo de vida saludable y que este niño pueda llegar a tener una adecuada autoestima. Cuando son niños, generalmente nuestros niños gorditos son felices. Ellos no tienen problema de autoestima ni nada. El problema viene cuando empiezan a crecer y entrar en la adolescencia. Y es cuando empiezan a tener ya, pues, como más problemas emocionales o de autoestima y que, pues, generalmente también ayuda a tratar con alguien de psicología. Pero de la mayoría, hay algunos niños que desde muy chiquitos empiezan a tener también problemas de conducta, de autoestima, de emoción, de depresión, ansiedad, desde muy chiquitos. De hecho, también hemos hecho trabajos midiendo las conductas adictivas a la comida en los niños y salió también un porcentaje bastante alto de que tenemos este vicio por la comida desde muy chiquitos. No tienen todo el trastorno como tal de adicción, pero salen ciertos patrones que finalmente te van llevando a esto. Entonces, es importante por eso desde muy chiquititos empezar a ver cómo van esas conductas o emociones en los niños. En la etapa 1 de tratamiento, que esto es para todos, a partir de que tienen sobrepeso.
que idealmente sería a todos los niños, ¿verdad? A todos los niños, porque a veces cuando están en el rango del sobrepeso, a mí me pasa mucho de que me llevan a un niño a la consulta, al hermanito porque está gordito, y a ver, déjenme peso y mido al otro, y está en sobrepeso, pero la mamá lo ve normal y no se ve tan gordito. Entonces, desde antes de que tienen sobrepeso, hay que empezar a hacer esto. ¿Qué es tratar? Es algo muy simple, son las medidas PLUS o las medidas de recomendación de la Academia Americana de Pediatría para la prevención y tratamiento de obesidad infantil, que es consumir al menos entre 3 y 5 raciones de fruta y verdura por día, minimizar o eliminar el consumo de bebidas azucaradas. Dicen, no, el niño pues nomás toma tantito refresco y le echo agua, así, no pasa nada, dice la mamá. Pero yo, ¿cuántas veces a la semana? Pues todos los días en la comida. Es impresionante la cantidad de bebidas azucaradas que toman los niños. Y a veces no es el refresco, es el jugo, es el Powerade, del Gatorade, el Fusti, el Nestí, el de Arizona, el chocolate. Todo tiene azúcar, hasta los yogurts, esos bebibles, es pura azúcar, es puro mugrero. Aunque está comiendo yogur. Pero todo el yogur que tiene fruta es pura azúcar. Tendríamos que consumir lo natural y ustedes agregar la fruta, porque si no casi todos tienen, aunque diga 0 azúcar, si ustedes ven la etiqueta, todos tienen millones de carbohidratos, mucho azúcar. Entonces es importante poder decirle a los papás, traten de eliminar o quiten bebidas azucaradas y especificar cuáles, porque a veces no saben que las bebidas azucaradas piensan que es el refresco nada más, pero todas las demás pues también son. Disminuir el tiempo de pantallas no más de 2 horas. Sabemos que ahorita que es clase en línea, pues a veces los niños y ustedes mismos también estamos muchas horas frente a la computadora porque pues así tiene que ser. Pero hay que decirles que, bueno, aparte de las horas de la escuela, obviamente no estén 2 horas más frente a una pantalla, televisión, computadora, videojuegos, celular, tablet, porque también pantallas piensan que nada más es la tele, pero no está en la tele y está en el celular o está en la tableta, pues mucho tiempo. Entonces es importante quitar este sedentarismo. Si es menor de 2 años, la recomendación es que no haya pantallas. Y ahorita la pantalla es la niñera del niño. Entonces desde chiquititos los niños ya le mueven al dedito y están así bien pilas con la pantalla. Entonces es importante tratar de seguir inculcando a los pacientes que lo menos que puedan tener de pantallas. Actividad física, al menos 1 hora diaria. La norma oficial mexicana te dice 30 minutos 3 veces a la semana, que equivale a 3 por 3, 90 minutos. Realmente eso, nada. En los estudios, para ver realmente un impacto en que te mantengas en el peso, son 150 minutos por semana. Y para bajar de peso, al menos 300 minutos por semana de actividad física, que esto equivaldría a 1 hora 5 días a la semana o 45 minutos 6 días a la semana. Si nosotros no hacemos ese ejercicio, vamos a batallar mucho para bajar de peso. Necesitamos incrementar el gasto energético para poder reducir, obviamente, nuestra balanza y poder bajar de peso. Entonces es bien importante decirle a los pacientes que tienen que hacer ejercicio, porque uno piensa, obesidad, me voy a poner a dieta. Y el ejercicio me lo dejan a un lado. Es bien importante el ejercicio porque si no, no bajamos. Y se los digo, a veces nos cuesta mucho, también por experiencia propia, me cuesta porque estoy cansada y me tengo que levantar bien temprano. Ahorita me tengo que levantar a las 5 de la mañana porque tenía la clase a las 7. Pues no, nadie nos queremos levantar tan temprano. Pero pues a veces tenemos que hacer un esfuerzo porque si no, pues subimos, ¿verdad? Tratar de comer en casa al menos 5 días. Sabemos que si comemos comida comprada son porciones más grandes, calóricas, etcétera. Entonces los niños van a tender a subir más de peso. Y el desayuno. El desayuno ahorita para los pacientes pediátricos y adolescentes todavía es muy importante porque obtienen la mayor cantidad de energía que necesitan para el resto del día. Entonces esto del ayuno intermitente que está tanto de moda y al menos para los pacientes pediátricos y adolescentes ahorita todavía no. Sí puede ser una buena opción más adelante, cuando ya estén más grandes, y si entras en cetosis y bajas de peso, y si es un tipo de dieta, pues bueno. Pero en los niños ahorita sí el desayuno es muy importante. Cuando ya tenemos obesidad,
es la etapa 2 de tratamiento. Aquí ya tenemos que dar una dieta estructurada. Acá le dijimos, quita bebidas azucaradas, aumenta el consumo de frutas y verduras, haz una hora de ejercicio, etc. Acá ya es actividad física supervisada, menos de una hora de pantallas. Aquí es monitoreo del comportamiento. Tú los vas a estar citando al menos cada mes para ver cómo va ese comportamiento o ese peso y esa talla y esa cintura. En la 3, aquí ya es pacientes con obesidad severa o arriba de la percentila 99. Aparte de dar el programa estructurado de dieta, aquí ya tenemos que hacer un balance de energía negativo. Vamos a tratar de tener déficit. Y es muy importante la participación de los papás en los menores de 12 años, porque si no involucramos a los papás, vamos a tener fracaso. Porque, o que no involucremos a toda la familia. Es típico que pues va el hermanito y el otro hermanito está flaquito y al otro hermanito lo tienen con el jugo y las papas y al otro de que no comas eso. Pues no, o sea, aquí es todos parejos para que esto funcione. Obviamente también de que el papá con su coca y su pizza y tú no comas niño, y el papá sentado viendo el fútbol, no sé. O sea, aquí es tratar de apoyar ahí entre todos, ¿verdad? Es una evaluación sistemática de la somatometría, checar cómo va la dieta, el ejercicio, también las citas son frecuentes, obviamente, y aquí es un equipo multidisciplinario, psicología, nutrición, endocrino, pediatría, rehabilitadores físicos. De hecho, acaban de hacer, de hecho se inauguró ahora en pandemia, pero pues no se ha podido usar mucho, una clínica de obesidad bastante buena en el hospital infantil, el que era el viejito, y tienen todo esto. Aquí nosotros por espacio en nuestra clínica de obesidad soy la doctora Leonor y yo y la nutrióloga. A veces los mandamos a psicología, pero no se ve en un mismo tiempo. Todo es como separado, entonces no es realmente una clínica de obesidad como tal. Ahí en el infantil la verdad está bastante bien. Esperemos que sí funcione y fructifique y tienen muchas cosas para poder medir composición corporal, grasa, etcétera, ¿verdad? Entonces está muy bien. Pero bueno, entonces terapia física o rehabilitadores o ejercitadores o educadores físicos, pues también es importante tener. Y pues bueno, la etapa 4, que es prácticamente también a partir de la tercera etapa en adelante, que es pacientes con adolescentes con obesidad severa, obviamente intervención multidisciplinaria. Aquí ya podemos dar fármacos y son dietas también más restrictivas, ¿ok? Ya tenemos también más déficit calórico. ¿Qué medicamentos son los que podemos utilizar? Básicamente los que estaban aprobados para usar en obesidad en pediatría son estos. La sibutramina ya fue retirada del mercado, pero era un anorexigénico pues bastante bueno. Ahora se utiliza otro que es fentermina, que no está aprobado como oficial, pero estamos fungiendo como el de que fuera como sibutramina. También es un anorexigénico que actúa a nivel de sistema nervioso central para disminuir el hambre. Pero pues tiene muchos efectos colaterales, la boca seca, la ansiedad, el insomnio, etc. Pero para fines prácticos, los que están aprobados ahorita y que ustedes tienen que aprender, Orlistat, metformina y ya liraglutide también. Entonces, metformina, bueno, Orlistat se utiliza a partir de los 12 años, es un inhibidor de la lipasa gastrointestinal. ¿Qué hace? Barre con toda la grasa que tú te comes y tienes toda esa grasa en la evacuación. Y por eso mismo a veces provoca urgencia, diarrea, flatulencia, esteatorrea, a veces no alcanzan a llegar. Esos efectos gastrointestinales, la verdad, son bien molestos. Entonces, pues bueno, yo la verdad lo utilizo poco, aparte que cuando lo he utilizado he tenido muy poca, pues les ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque nuestros niños mexicanos comen carbohidratos, comen más carbohidratos que grasas. Entonces, a veces no se ve tanto el efecto porque lo que ellos comen son galletas, son jugos, son dulces, son chocolates, o sea, que no es tanto que se coman así la garnacha y en bebida, ¿verdad? Que a veces sí, pero bueno, en general el Orlistat se puede utilizar, las dosis van desde 60 a 120 miligramos 3 veces al día. Y pues el efecto aparentemente en los estudios que se baje de 2.5 kilos. Yo la verdad la experiencia que he tenido no ha sido buena con Orlistat, pero es lo que está documentado científicamente.
Metformina, caballito de batalla, a partir de los 5 o 6 años podemos utilizar. De hecho, ya hay metformina líquida o en jarabe, porque si alguien ha tomado metformina, saben que es una pastilla así gigante, que está difícil de pasar. Entonces, cuando tienes documentada resistencia a la insulina, es un fármaco bastante bueno que nos ayuda para como auxiliar o como coadyuvante en el tratamiento. Ojo, siempre primero va a ser el cambio en el estilo de vida, 3 a 6 meses. Si no mejoramos, entonces damos metformina, Orlistat o algún otro fármaco. Pero primero es el cambio en el estilo de vida. Si tenemos gran factor de riesgo, o si el niño ya tiene prediabetes, o si tiene su papá tiene diabetes, si hay otros factores importantes, ya uno como médico decide si se lo das antes. Pero estrictamente hablando es después de 3 a 6 meses de un cambio en el estilo de vida y que no mejore. Y la dosis va desde 500 a 2000 miligramos por día. Podemos tener un efecto de hasta 3 kilos en el mes, puede variar. Y pues también son frecuentes los síntomas o efectos colaterales gastrointestinales, náusea, vómito, distensión, diarrea. Pero si compran o si utilizan los de liberación prolongada, en general disminuyen mucho estos efectos gastrointestinales. Y el que se acaba de aprobar hace aproximadamente unos 2 años es el liraglutide. Y liraglutide es un análogo de GLP-1, que es un péptido similar al glucagón, eso es el GLP-1, y finalmente va a actuar a nivel del páncreas, de estómago, de intestino, y nos va a provocar una mayor saciedad o una saciedad más temprana. Es un favorecedor de que tengas una mejor sensibilidad a la insulina, y esto ayuda a que bajes mejor de peso. Los estudios te dicen que tienes que ir incrementando la dosis poco a poco, para poder llegar hasta 3 miligramos, pero muchas veces tienes el efecto deseado desde antes de los 3 miligramos. Aquí el mayor efecto pues es que les provoca a veces mucha náusea y el costo, que también es carito. Ya con la dosis de 3 miligramos podemos gastar hasta 6,000, 7,000 pesos al mes en el tratamiento del liraglutide, entonces puede salir ahí un poquito más caro, pero sí podemos bajar desde 3 hasta 8 kilos en el mes, ¿verdad? Entonces sí les va bastante bien. Yo ya lo estoy utilizando bastante y la verdad es un buen medicamento. Y bueno, la cirugía bariátrica, que esto ya va a ser, sí. Menores de 5 años es solo cambio en estilo de vida. Tengo una paciente o tengo pacientes que tienen obesidad muy severa y en algunas ocasiones sí les doy metformina, pero esto ya lo individualizas. Tuve una niña o tengo una niña ahorita con Prader-Willi que me hizo diabetes a los 5 años, diabetes tipo 2, porque tiene una obesidad muy severa. Obviamente ella estaba con metformina, no toleró la metformina y pues está con insulina, ¿verdad? Pero realmente sí puedes dar antes de los 5 años cuando pues lo amerita. Pero en general, estrictamente hablando, es arriba de los 5. Y el liraglutide es arriba de 12 años, que está aprobado. Y bueno, la bariátrica es en adolescentes, aquellos igual que los adultos, un IMC arriba de 35 con comorbilidades o arriba de 40 sin comorbilidades, que tengan obviamente una madurez física y psicológica para poder aceptar este tratamiento, que tengan al menos 6 meses con falla en la respuesta al tratamiento y que no mejore, una atención multidisciplinaria en un centro especializado y obviamente la capacidad de adherirse a un plan nutricional, actividad física, etcétera, y que tenga una adecuada estabilidad y apoyo emocional. Para concluir, pues el manejo de la obesidad, como ven, es multidisciplinario. No solo lo ve el endocrinólogo, el pediatra o la nutrióloga. O sea, tenemos que interactuar todos. Involucra cambio en el estilo de vida, que tiene que ser saludable. Los cambios tienen que involucrar a la familia en el niño con obesidad y pues el objetivo primario, como les dije, es la mejoría de la salud física y emocional a largo y corto plazo. Y pues nada más. El próximo miércoles me toca la clase de talla baja. El próximo miércoles les voy a presentar antes de la clase el caso clínico para ver un poquito ahí de práctica y que se acuerden qué es lo que, y pues para que les recuerde también un poquito más de lo que hablamos el día de hoy. No sé si hay alguna duda o comentario. Ajá. Para en el caso del paciente con prediabetes, ¿es prudente iniciar el tratamiento con metformina aún en prediabetes? Sí,
Si tienes prediabetes, puedes empezar metformina. Y más que la gran mayoría va a tener algún antecedente de papá, abuelos con diabetes, o etcétera, ¿verdad? Entonces, si tiene obesidad y prediabetes, la mayoría de las veces vamos a iniciar metformina de entrada. A veces no, pero la mayoría de las veces sí. ¿Algún otro comentario o duda? ¿O los que están en línea? ¿Todo bien? Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias.